Recuerden que todo esto queda grabado y lo pueden ver posterior, no sea afán importante. Bueno, vamos con la farmacodinámica. Entonces, farmacocinética, lo que el organismo le hace al medicamento, vamos con la farmacodinámica, que en este campo sí es mucho lo que tenemos que orientar al paciente para que pueda comprender cómo es que está funcionando su medicamento, principalmente en los pacientes de terapias crónicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos pacientes pues, son los que más requieren apoyo al momento de utilizar los medicamentos. La farmacodinamia pues analiza cómo un medicamento, un fármaco afecta al ser humano. Las interacciones que se producen tras su administración, como vimos hay muchas formas de administración. Es un proceso muy complejo, ya que cada persona asimila un medicamento de forma diferente. Esto es muy importante entenderlo. Y por eso no hay que recomendar medicamentos si no se tiene en cuenta la farmacodinamia. ¿Quién es el único que puede prescribir? Recuerden que siempre debe ser el médico. El hecho de que a un paciente le funcione no quiere decir que le funcione a todos. Como esto hay que aprenderlo con expertos, entonces vamos a ver cómo es el tema de la farmacodinamia. Permítame un momento y ya lo puedo. Ya vamos a compartir. Bienvenidos a todos a este bonito tema de la medicina que titula farmacodinamia. Mi nombre es Cristian Pusarico, este es el proyecto Guía Med. Comencemos. Bien, dentro del contenido, el día de hoy primeramente definiremos qué es la farmacodinamia, posteriormente veremos qué es la comunicación celular, veremos los diferentes tipos de receptores farmacológicos que existen, veremos el mecanismo de acción farmacológico, las interacciones farmacológicas, veremos los conceptos claves en farmacodinamia, veremos las características de los fármacos y finalmente cada uno de esos puntos con sus ejemplos respectivos. Bien, entonces continuemos directamente definiendo qué es la farmacodinamia, y esta no va a ser nada más que el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción de los fármacos. En palabras sencillas, es todo lo que las drogas o el fármaco le hace al cuerpo. Bien, entonces para recordarlo, simplemente recuerda esta imagen, farmacodinamia, todo lo que el fármaco le va a hacer a tu cuerpo. Bien. Ahora, para que el fármaco logre producir un efecto dentro de tu cuerpo, debes saber cómo comunicarse con tu cuerpo, y para que tú comprendas cómo es que ocurre esto, debes primeramente
entender cómo es que ocurre la comunicación celular y lo explicaremos de forma bastante sencilla. Bien, entonces tenemos acá dos células diferentes. Supongamos que esta célula quiere comunicarse con esta célula para provocar un efecto en la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? Primeramente, esta va a realizar un procedimiento que se llama síntesis de un sustrato. Este sustrato posteriormente se va a convertir en una enzima y a partir de varios procesos van a generar lo que se conoce como el mensajero, que es este que estamos viendo acá. Este posteriormente va a salir fuera de la célula y este procedimiento va a ocurrir varias veces dentro de tu cuerpo. Ahora, cuando ya tenemos mensajeros fuera de la célula, ¿qué es lo que van a hacer estos mensajeros? Van a venir y van a buscar justamente a la célula a la que quieren provocar justamente un efecto para justamente comunicarse con ella. Pero ¿cómo se van a comunicar? Se van a comunicar a partir de los receptores que posee esta otra célula. Entonces los mensajeros van a venir, van a buscar los receptores, se van a acoplar a los receptores y finalmente van a generar un efecto dentro de la célula. Y tú dirás, ¿qué efecto van a provocar? El efecto dependerá de qué célula es justamente la que está siendo afectada por estos mensajeros. Por ejemplo, si hablamos del estómago, podríamos aumentar la secreción de ácido clorhídrico o disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Si hablamos del corazón, podríamos aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir los latidos cardíacos. Si hablamos del músculo, podríamos provocar relajación muscular o contracción muscular. Si hablamos de los vasos sanguíneos, podríamos provocar vasodilatación o vasoconstricción. Si hablamos de los bronquios, broncodilatación o broncoconstricción. Y finalmente, si hablamos del cerebro, podríamos excitarlo o relajarlo y así dependiendo de la célula en el tejido donde se encuentre justamente la célula que va a recibir a este mensajero. Así es como se comunican las células una a otra dentro de tu cuerpo. ¿Y esto para qué nos interesa? Nos interesa justamente para entender más adelante cómo es que el fármaco se va a comunicar dentro de tu cuerpo. Y si te diste cuenta, un elemento muy clave para esto es justamente este famoso receptor. Entonces, definamos qué es un receptor. El receptor no va a ser nada más que el sitio de unión de un fármaco desde el cual ejerce su acción selectiva. Bien, entonces veamos el mismo ejemplo que vimos anteriormente, pero en este caso ya no hablaremos de un mensajero que se va a comunicar justamente con el receptor de otra célula para provocar un efecto, sino que en vez de un mensajero vamos a hablar de un fármaco. Bien. Entonces, este fármaco directamente va a buscar un receptor dentro de la célula donde va a querer provocar su efecto. Va a llegar justamente y va a acoplarse a este receptor y va a provocar ese efecto dentro de la célula. Así de sencillo. Bien, ahora, dentro de nuestro cuerpo directamente tenemos 4 diferentes tipos de receptores que van a ser los receptores ionotrópicos, receptores metabotrópicos, los receptores enzimáticos y finalmente los receptores intracelulares. Primeramente, cuando hablamos de receptores ionotrópicos, ¿a qué nos referimos? Aquellos canales iónicos activados por ligandos que no son nada más que fármacos. Bien, estos tienen la característica de que actúan en milisegundos. Entonces tenemos acá a un canal iónico directamente. Este va a ser el fármaco que se va a acoplar a este canal y este posteriormente va a abrir una compuerta para que exista un intercambio iónico, generalmente permitiendo el ingreso del sodio para excitar el sistema o permitiendo el ingreso del cloro para inhibir el sistema y diferentes otros procesos a partir de electrolitos e iones que van a ingresar y van a salir dentro de la célula. Así de sencillo. Bien, ahora por otro lado, cuando hablamos de los receptores metabotrópicos, nos referimos a los receptores acoplados a proteína G. Estos van a actuar ya en segundos. Entonces tenemos acá al receptor que está acoplado justamente a una proteína G. Entonces llega igual aquí directamente el fármaco. Posteriormente esta proteína G, a partir de su subunidad, se convierte en un mensajero que va a actuar frente a la proteína efectora y esta finalmente va a abrir de igual forma un canal para permitir o denegar el paso de diferentes iones fuera o dentro de la célula. Bien, ahora pasemos a hablar de los receptores enzimáticos. Estos directamente se van a caracterizar porque van a
actuar como proteínas que van a recibir justamente al ligando o al fármaco, pero al mismo tiempo también van a actuar como enzimas. Ejemplos característicos de acá podemos encontrarlos en los receptores de tirosina quinasa o los receptores tipo TOL. Bien, y finalmente los receptores intracelulares, que como su nombre lo dice, se pueden encontrar directamente a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. En este caso, por ejemplo, entra directamente el fármaco, se acopla a una proteína o a un receptor intracelular dentro del citoplasma y posteriormente logra ingresar dentro del ADN para generar justamente un cambio. Un ejemplo podría ser la dexametasona, que ingresa hasta ese nivel y posteriormente genera la síntesis de varias proteínas que van a actuar frente al dolor que siente justamente el paciente. Bien. Entonces, no creo que te compliques justamente comprendiendo a nivel molecular cómo es que actúan cada uno de esos receptores. Simplemente comprende que el fármaco va a actuar frente a uno de esos receptores dentro de tu cuerpo. Solamente eso. Bien, entonces, una vez que comprendimos esto, pasemos a ver lo siguiente, que va a ser cómo es que una vez que el fármaco interactúa con el receptor, va a comenzar a actuar. ¿Cuál va a ser el mecanismo de acción de estos fármacos? Y estos van a ser dos, que van a ser el agonismo y el antagonismo, que lo veremos a continuación. Y primero, las drogas van a tener dos efectos, como te dije, sobre el organismo, que van a ser estimular o inhibir un proceso fisiológico. Eso es muy importante. Y otro punto muy importante es que los fármacos no producen nuevas funciones que el organismo mismo no posee. Es decir, si por ejemplo el músculo tiene la capacidad de contraerse y relajarse, el fármaco solamente va a hacer eso. Puede estimular la contracción, puede estimular la relajación o puede inhibir la contracción, puede inhibir la relajación, pero nunca puede crear otra función a partir de la cual no pueda realizar justamente este músculo. Esto es muy, pero muy importante. Bien, entonces los fármacos van a provocar dos funciones, que van a ser la función agonista y la función antagonista. Bien. Agonista directamente es la que se va a encargar de estimular y antagonista se va a encargar de inhibir el proceso fisiológico. Bien, entonces veamos ejemplos a partir de un vaso sanguíneo en ambos. Primeramente, la función agonista. Tenemos acá un vaso sanguíneo. Como sabemos, los vasos sanguíneos se encargan de hacer dos cosas generalmente, que son vasodilatación y vasoconstricción. A partir de los mensajeros y a partir de los receptores que te expliqué anteriormente, directamente viaja un mensajero, provoca vasodilatación, viaja otro mensajero por este sitio y provoca vasoconstricción, y así sucesivamente, generando un equilibrio dentro de tu cuerpo, una homeostasis. Bien, ahora para el ejemplo, supongamos que el paciente lastimosamente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es la elevación de la presión por encima de los valores normales y está caracterizada porque hay un aumento de la vasoconstricción, como estamos viendo acá, y por ende hay una disminución de la luz, por lo que directamente los glóbulos rojos y elementos formes de la sangre no van a poder pasar fácilmente por ahí, y esto nos trae justamente la sintomatología de dolor de cabeza y demás de la hipertensión arterial. ¿Pero esto a qué se va a deber? A que directamente hay un aumento de los estímulos de la vasoconstricción. Y entonces, si queremos nosotros evitar la sintomatología y por ende revertir esto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos utilizar agonistas ¿de qué? De la vasodilatación. Entonces administraríamos fármacos vasodilatadores, como estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que van a hacer esos agonistas? Van a directamente estimular, como les dije, van a llegar acá donde los receptores de vasodilatación y van a comenzar a estimular mayor vasodilatación. Y al estimularla, van a directamente retomar la normalidad de los vasos sanguíneos y van a revertir esa presión arterial elevada o la hipertensión en el paciente. Así es como actúa un agonista, muy pero muy importante. Bien, entonces los agonistas, para que se acuerden, es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor y provocar una respuesta en la célula. Puede ser una respuesta parcial o puede ser total, los diferentes tipos de agonistas que existen. Bien. Ahora, pasemos a ver el ejemplo con antagonistas, de igual forma con un vaso sanguíneo. Como dijimos, tiene dos funciones, función de vasodilatación y función de vasoconstricción a partir de sus mensajeros y a partir de sus receptores. Bien, en este caso supongamos que lastimosamente el paciente se encuentra con una vasodilatación extrema porque hay directamente un exceso de estimulación a nivel de los receptores que provocan vasodilatación, que puede ser provocada, por ejemplo, porque el paciente tiene un shock séptico, está perdiendo mucha sangre y tiene una infección al mismo tiempo, y directamente el efecto de vasoconstricción no es suficiente justamente para calmar esto. ¿Cómo podríamos justamente
nosotros tratar esto? Uno diría, podríamos utilizar agonistas, pero en este caso ya no de la vasodilatación, sino de la vasoconstricción, y esa respuesta sería correcta. Bien, pero ahora no tenemos agonistas, solamente tenemos antagonistas. ¿Cómo podrían actuar estos? Podrían actuar de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, administramos fármacos que van a ser antagonistas de la vasodilatación, que van a ser esos que estamos viendo acá. Van a llegar, se van a acoplar a los receptores de vasodilatación, pero no van a provocar ninguna función. Y entonces, al no provocar ninguna función, sí van a provocar indirectamente una función. ¿Por qué? Porque miren, cuando mensajeros quieran venir a estimular más vasodilatación, no lo van a lograr, como acabamos de ver. Y al no lograrlo, pues ya no van a provocar vasodilatación y por ende vamos a normalizar el vaso sanguíneo en el paciente. Así de sencillo. Bien, entonces un antagonista es aquella droga que es capaz de unirse a un receptor, pero no solo no lo activa, sino que en realidad bloquea su activación. Muy, pero muy importante. Bien. Entonces, comprendiendo estos efectos agonista y antagonista, pasemos a ver otro concepto muy importante que van a ser interacciones farmacológicas. ¿Y a qué me refiero cuando digo interacciones farmacológicas? Me refiero directamente a cómo van a interactuar dos fármacos administrados al mismo tiempo. Y cuando hablamos de interacciones farmacológicas, debemos hablar de dos conceptos que van a ser el sinergismo y el antagonismo. Primeramente, hablemos del sinergismo. El sinergismo se define como el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra, es decir, va a haber un aumento de esta acción farmacológica cuando se administren dos fármacos al mismo tiempo. Y tendremos dos tipos de sinergismo, que van a ser el sinergismo de suma y el sinergismo de potenciación. Primeramente veamos el sinergismo de suma con un ejemplo a nivel del corazón. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene bradicardia, tiene una bradicardia de 40 latidos por minuto y nosotros tenemos que aumentar esos latidos de alguna forma. Obviamente es un ejemplo. Miren, en este caso, para aumentarlo le damos un fármaco que es un fármaco X que es capaz de aumentar los latidos cardíacos en 20 latidos por minuto. Si lo sumamos, lograríamos generar hasta 60 latidos por minuto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez el paciente realmente tenga un tipo de shock bastante grave, por lo cual tiene justamente esta bradicardia y queremos elevar justamente esta frecuencia cardíaca mucho más. Y decimos, tal vez podríamos administrarle otro fármaco que puede ser un fármaco Y, que tiene la capacidad de aumentar hasta 30 latidos por minuto. Y llega un punto en el que se te enciende un foco en la cabeza y tú dices, ¿por qué no le administro los dos fármacos al mismo tiempo y a ver qué pasa? Y en ese momento ocurre un sinergismo de suma. Y en este caso se suma la función de ambos fármacos. Por ejemplo, si uno te elevaba 20 latidos por minuto y el otro solamente 30, en este caso se sumaría justamente el efecto que te puede producir, generando y elevando 50 latidos por minuto a tu paciente. Y esos 50 más los 40 que tenía de bradicardia serían hasta 90 latidos por minuto. Así es como actúa justamente este sinergismo de suma. Obviamente no ocurre en todos los fármacos, ocurre en fármacos determinados, pero a eso se refiere. Bien. Ahora, pasemos a ver el siguiente concepto, que va a ser el sinergismo de potenciación, y veamos un ejemplo a partir de un paciente, por ejemplo, que tiene una infección bacteriana bastante grave. Bien, en este caso, para eliminar esta infección le damos un antibiótico, que va a ser antibiótico 1, y justamente tratamos de erradicar esta infección. Lastimosamente, ¿qué pasa? Que esta bacteria es bastante fuerte y bastante resistente, y el antibiótico no le hace ni cosquillas, no le hace absolutamente nada y no puede eliminarlo. En ese momento, dejamos de darle este antibiótico y administramos otro antibiótico que va a ser el antibiótico número 2. Este caso, de igual forma, no puede hacerle nada porque esta bacteria es realmente muy fuerte. Y de igual manera, en ese momento se te enciende una bombilla dentro de la cabeza y dices, ¿por qué no le administro dos antibióticos al mismo tiempo a este paciente para ver qué es lo que pasa? Y un ejemplo muy característico dentro de la práctica clínica va a ser la sumatoria del trimethoprim más el sulfamethoxazol. Y es que se ha comprobado que estos antibióticos administrados de forma conjunta llegan incluso a potenciar mucho más que la sumatoria solamente de ambos, justamente el efecto que pueden producir dentro de la bacteria, y por ende, aplicados de forma conjunta, pueden erradicar y eliminar por completo a esa bacteria bastante resistente. Es por eso que este trimethoprim generalmente
más el sulfamethoxazol, se le encuentra en forma de cotrimoxazol dentro de la clínica. Muy, pero muy importante. Bien, entonces así es como actúa el sinergismo de suma y el sinergismo de potenciación, que no va a ser nada más que el aumento de la acción farmacológica de una droga por el empleo de otra. Bien, ahora pasemos a ver el siguiente concepto, que va a ser ahora el antagonismo, que va a ser todo lo contrario. Va a ser la disminución o anulación de la acción farmacológica por la acción de la otra. Bien, y acá vamos a tener también dos tipos de antagonismo, que van a ser el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. Primeramente veamos el antagonismo competitivo a partir del ejemplo a nivel de las fibras musculares del músculo liso, que como sabemos se va a encargar de dos cosas, que van a ser provocar relajación muscular y contracción muscular. Acá tenemos la célula y acá tenemos el receptor. Y en este caso le damos dos fármacos diferentes. Bien. Y ahora, cuando se administran dos fármacos diferentes, ¿qué es lo que va a pasar? Que directamente un fármaco puede llegar justamente donde se encuentra el receptor farmacológico y puede acoplarse a ese nivel y puede por ende bloquearlo de el otro fármaco. Por ejemplo, este fármaco que quería provocar contracción muscular va a venir, va a intentar acoplarse, pero no lo va a lograr porque la posición ya está ocupada. Entonces, al administrar dos fármacos que actúen de forma distinta o de forma contraria, pues vamos a anular la acción justamente del otro fármaco. En este caso estamos anulando la acción de la contracción muscular. Y un ejemplo claro lo podemos encontrar directamente a partir de la acetilcolina y la atropina. La acetilcolina que se encarga de provocar contracción muscular y la atropina que se encarga de bloquear justamente esto que acabamos de decir. Bien. Ahora, pasemos a ver el siguiente ejemplo, que va a ser el antagonismo no competitivo. En este caso vamos a hablar de los bronquios, por ejemplo, que también tienen dos funciones, que son broncodilatación y broncoconstricción. En este caso tenemos también aquí, supongamos, a una célula dentro del bronquio, pero acá ya tenemos dos tipos de receptores. Si, por ejemplo, administramos dos fármacos, uno que se encarga de provocar broncodilatación y otro que se encarga de provocar broncoconstricción. En este caso, directamente cada uno de los fármacos van a venir y van a buscar a su receptor y se van a acoplar. Yo no diría todo normal, entonces aquí no hay directamente anulación y bloqueo. Y la verdad es que sí, hay anulación de la acción farmacológica de una droga, de las dos drogas en sí. ¿Pero por qué? Porque miren, esta va a llegar y va a cumplir su función de broncodilatar, pero esta también va a llegar y también va a cumplir su función de hacer broncoconstricción, y por ende la función directamente de ambos va a llegar a perderse, y a eso nos referimos cuando hablamos de antagonismo no competitivo. No competitivo, ¿por qué? Porque en este caso no están compitiendo por un receptor, ambos van a llegar a su receptor, pero de igual forma van a disminuir o van a anular la acción de los mismos. Bien, acá se denomina competitivo porque sí compitieron justamente por un receptor. Un ejemplo claro de este antagonismo no competitivo lo podemos encontrar a partir de la histamina y la adrenalina. La histamina que se encarga de provocar broncoconstricción dentro de los bronquios y la adrenalina que hace lo contrario, dilatación a nivel de los bronquios. Bien. Esto es muy importante cuando educamos a la comunidad. Yo insisto mucho en educar a la comunidad porque la farmacia tiene una responsabilidad con las comunidades. ¿Qué ocurre? Muchas personas llegan por un antibiótico y creen que si toman más antibiótico, entonces se va a potenciar el efecto. Otros hacen unas mezclas de productos, por ejemplo, toma antigripales y toma loratadinas, o toma antigripales y toma ibuprofenos, sabiendo que los antigripales ya tienen analgésicos o tienen antihistamínicos. Todos esos efectos de potenciación son bastante riesgosos. Eso sin hablar, por ejemplo, de las personas que utilizan productos como los, los productos que se utilizan como analgesia, y algunos de ellos son opioides o contienen opioides, que, insisto mucho, hay que entregar con fórmula médica. Vamos ya a finalizar sobre la farmacocinética, y vamos a hablar entonces de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de orientar y educar al paciente. Bueno, hablemos de los efectos farmacológicos. Los medicamentos tienen varios efectos farmacológicos que vamos a desglosar. Primero están los efectos primarios, que son los efectos básicos y terapéuticos que se quiere conseguir al tomar un medicamento.
Ese es el efecto primario. Todo medicamento tiene un efecto primario que está demostrado y por el cual se le da el uso. ¿Quién da la autorización de uso? El INVIMA, que es el que nos dice cuál es la indicación del producto. Está el efecto secundario, que hace referencia a efectos adversos e independientes de la acción principal del fármaco. Por ejemplo, la somnolencia o el dolor de cabeza. Ojo que los efectos secundarios no hay que confundirlos ni con los colaterales ni con las reacciones adversas. Son efectos que se esperan de los medicamentos y que ya están demostrados, pero que en algunas personas, no en todas, producen mayor actividad. Algunos medicamentos se venden por el efecto secundario. Por ejemplo, hay un grupo de histamínicos cuyo efecto secundario, si bien son antihistamínicos, el efecto secundario es que producen apetito. Entonces, se venden y se autoriza la comercialización por el efecto secundario. Hay que diferenciar claramente entre efecto primario y efecto secundario. No todos los pacientes tienen efectos secundarios necesariamente. Está el efecto placebo, que es una manifestación que no tiene ninguna relación con la acción real de un fármaco, pero presenta similitudes en cuanto a las sensaciones después de la ingesta. Los efectos placebo se utilizan muchísimo en medicamentos, por ejemplo, para deshabituar o en pacientes que ya no requieren el medicamento, pero que dicen que se sienten mejor si lo toman. Con eso se evita, por ejemplo, el abuso de medicamentos. Un ejemplo de los efectos placebos está en las píldoras de planificar que vienen en presentación de 21 y de 28. Las que vienen de 21, pues todas las 21 tienen el efecto farmacoterapéutico, pero en las 28 hay 7 que no tienen ninguna sustancia activa. Sin embargo, sí tienen un efecto placebo, que es ayudarle a la persona que lo consume, a la señora, a que pueda tomar todos los días sin necesidad de tener que suspender el medicamento. Están los efectos indeseados, que es cuando una dosis de medicamento, o sea, una dosis estándar, lleva sensaciones que pueden resultar indeseadas. No es que produzca un efecto terapéutico, sino que tiene sensaciones indeseadas. Ojo, no lo confunda con efecto secundario. El efecto secundario, si ya se conoce de antemano, solamente que en el indeseado puede incluso potenciarse y ya causar un efecto que no se desea. Y están los efectos colaterales. Por ejemplo, las sensaciones indeseadas que surgen como consecuencia directa. Recuerde que no es igual en todos los pacientes porque cada persona, de acuerdo a su condición física y de acuerdo a su edad, en general a su farmacocinética, tiene unos efectos diferentes incluso en el mismo medicamento o incluso al cambiar la forma farmacéutica. Por ejemplo, que aparezcan moretones, que aparezca olor abdominal, diarrea o reacciones alérgicas, que son muy raras, son efectos colaterales. Los colaterales también tienen en cuenta dentro de eso. El efecto tóxico es el que provoca una acción indeseada como consecuencia de un exceso en la dosis. En esto hay que tener mucho cuidado porque la diferencia entre un medicamento y un veneno está en la dosis. Todo medicamento, todo homeopático, fitoterapéutico, suplemento dietario, cosmético, todo producto farmacéutico tiene implícito un riesgo. ¿Por qué? Porque todo organismo funciona de manera diferente, incluso frente al mismo producto. Entonces, los efectos tóxicos tienen mucho que ver con la dosis, pero también tienen mucho que ver con la frecuencia. Y está el efecto letal, que es una acción de un medicamento que induce a la muerte del paciente. Algunos efectos tóxicos pueden llevar a eso. Por ejemplo, el uso de derivados opioides, cuya dosis muy alta puede llevar precisamente un efecto letal. Y se llama letal precisamente porque es irreversible y produce la muerte. Y están las reacciones adversas a los medicamentos, que lo miraremos posteriormente, el día de mañana en farmacovigilancia cuando hablemos de la RAM.
porque nosotros, como último tramo de que es la dispensación y la entrega de medicamentos, pues debemos orientar a los pacientes. Bueno, quiero hacer aclaración importante sobre este tema porque es legal. La información a los pacientes y a los usuarios de farmacias y droguerías con respecto a interacciones con medicamentos y otros de alimentos y otros medicamentos, con respecto a las advertencias sobre efectos adversos, eventos adversos y las contraindicaciones, solamente se pueden dar a las personas al momento de dispensar cuando la dirección técnica está a cargo de un químico farmacéutico o un regente de farmacia. Con respecto a la información farmacológica, solamente se puede dar en un proceso que se llama atención farmacéutica y es exclusiva del químico farmacéutico. El regente de farmacia puede dar asistencia básica farmacéutica, que es un sistema básico de atención farmacéutica. Recuerden que todo está normatizado. Por lo tanto, si la dirección técnica del establecimiento no es un químico farmacéutico o un regente de farmacia, estos tres ítems no se pueden dar al momento de dispensar. Como saben, todo esto queda grabado y ustedes lo pueden ver posteriormente.